Bienvenidísimas al quinto y último episodio de nuestro podcast Semillas para la vida, esperanza para un mundo en crisis. En el capítulo anterior hablamos de las resistencias campesinas, urbanas y comunitarias frente al modelo agroindustrial neoliberal. Vimos cómo la agroecología, las redes de autoconsumo y la organización social sostienen la vida resistiendo a la lógica del mercado. Hoy queremos profundizar en un aspecto que atraviesa todas esas resistencias, pero que suele permanecer en silencio: el trabajo de cuidado y la reproducción de la vida. Ese trabajo cotidiano, históricamente realizado por mujeres, ha sido invisibilizado por las lógicas del capital, aunque sostiene lo común y hace posible la soberanía alimentaria. Silvia Federici plantea que el capitalismo se sostiene sobre una paradoja: mientras convierte el trabajo productivo en mercancía, oculta el trabajo reproductivo, el que cuida, alimenta, limpia y sostiene como si no tuviera valor. Este trabajo, mayoritariamente realizado por mujeres, ha sido considerado natural o propio de lo femenino y por eso invisibilizado en la economía formal. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, no podemos olvidar que la siembra, la cocina, el cuidado de niños y de ancianos, el mantenimiento del hogar y de la comunidad son tareas esenciales para sostener la vida. Invisibilizarlas es también debilitar la base misma de la soberanía alimentaria. Las mujeres son guardianas de semillas y portadoras de recetas, de memorias familiares. Son las que mantienen viva la cocina cotidiana, un espacio donde se condensan cultura, memoria y cuidado. Al yo impulsar la idea logra sostenerse en el tiempo por ellas, o sea, porque ellas son las que están todo el tiempo allí. Yo nunca me he retirado de la propuesta, pero el día a día lo tienen son ellas, ¿cierto? Yo ayudo a gestionar como las ventas, a abrir espacio, desde mi investigación dar a conocer también mucho más la propuesta, pero son ellas las que todo el tiempo tienen ese asombro. Entonces la narrativa de ellas, por ejemplo, conmigo son: ay, mira, esta que sembramos ya salió, o esta que tú habías dicho tal cosa, mira cómo está, nos tocó mover esto, Verónica, por tal situación. Entonces también todo lo que se construye en medio del sembrar, de esperar, de cuidar, de podar, de usar también pidiéndole permiso como a la planta, porque son seres vivos, de bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué te voy a podar? ¿Qué es lo que sucede? Que es algo que aprendimos de la líder de la huerta, y era cuando íbamos a podar, era como no vas a podar simplemente, o sea, desde hablar con la planta, así desde hablar con la planta, porque ella siente. No lo puedes hacer hasta ahora, porque es que es muy fuerte para la planta. Entonces, creo que también se empiezan a dar unas relaciones en medio de cómo pensamos en la plántula, de cómo va a ir todo el proceso de la siembra, de cómo sabemos si está bien o no, de cuando la podamos a cuando ya la tenemos para ingerirla, ¿cierto? Es como todo un proceso. De allí que cuando te llega un producto desde la agroecología, desde una huerta, tienes que pensar en todo el proceso que tuvo. Y sobre todo cuando estamos diciendo que no hay químicos que están en el medio, o sea, como pensar, claro, estas plantas yo las tengo así de fácil, pero realmente es un porcentaje muy mínimo el que yo estoy poniendo a todo el cuidado que siempre, o sea, que tiene el poder tenerlas en mis manos. Rita Segato lo señala con claridad: la desvalorización del cuidado no es inocente, es una forma de control sobre los cuerpos y los tiempos de las mujeres. Reconocer este trabajo implica politizar la vida cotidiana. Lo que históricamente se ha relegado al ámbito privado es, en realidad, una práctica colectiva que sostiene nuestra existencia. 20 años, solo hemos conocido 2 papás, pagaderos, ninguno estable. Entonces son mujeres que les ha tocado unas condiciones muy fuertes de vida, que es una realidad social, donde tienen que educar a sus hijos sin empleo, sin un hogar, con unas condiciones muy precarias de vivienda, con todos los elementos propicios para que su hijo, que está en edad escolar, que es un requisito del programa, tenga muchas excusas para desertar.
O sea, uno podría desertar en una condición de esas por hambre, porque tiene que trabajar, porque su papá, o sea, tiene un conflicto emocional tan grande que no le permite hacer su duelo, su transición de su condición. La economista Amaya Pérez Orozco propone que el verdadero centro de la economía debe ser el sostenimiento de la vida. Lo importante no es cuánto producimos, sino cómo garantizamos que la vida, humana y no humana, pueda seguir existiendo en condiciones dignas. Es poder comprender como esa conexión que tenemos con lo no humano, en este caso con la siembra, con las plantas. Esto implica reconocer que la economía no empieza en los mercados, sino en el cuidado. Sembrar, cocinar o apoyar a una vecina enferma son actos económicos en el sentido más profundo, sostienen la vida. El cuidado no es solo un trabajo, sino una práctica política que se opone a la desposesión capitalista. Desde ahí, podemos leer el cuidado como una forma de lucha cotidiana. Cada acto de cocinar, de compartir, de acompañar, es una afirmación de vida frente a un modelo que se alimenta del agotamiento de los cuerpos y de la naturaleza, y que ve a los cuerpos de las mujeres como fábricas de reproducción de la fuerza de trabajo. De todo este proceso, lo que ha sido muy importante ha sido pues como el acompañamiento, porque anteriormente yo acompañaba organizaciones campesinas, ¿cierto? En este caso procesos más mixtos. Y ahora lo que ha sido todo como el acompañamiento con mujeres ha sido muy valioso, ¿cierto? Mirar el trabajo, el empoderamiento que tienen las mujeres que acompañamos, ¿cierto? El empoderamiento en la autonomía económica de las mujeres, ¿cierto? De que ellas ya puedan decidir si tienen sus proyectos, en este caso productivos de pollos o huevos, puedan decidir qué pueden hacer con su dinero, ¿cierto? Porque anteriormente las mujeres no tenían un recurso, digamos, para participar en algún espacio, porque no tenían su pasaje, ¿cierto? Entonces, mirar como la autonomía económica de las mujeres y la toma de decisiones ha sido para mí muy importante. El trabajo con las mujeres, la dedicación de las mujeres en tanto en sus proyectos productivos como en la participación de otros espacios políticos. Entonces, eso a mí me da mucha alegría de que estas mujeres ya sean capaces de, listo, me voy, que como que la casa, que como que la finca, me voy. ¿Por qué? Porque lo veo importante, porque me gusta, porque he aprendido, porque ya sé defenderme. La política no ocurre solo en las instituciones, no, sino que se teje desde las prácticas cotidianas, que son las que sostienen lo común. Eso es muy cierto, Mar, ya que las mujeres han estado históricamente en el centro de estas prácticas, sembrando, guardando semillas, cocinando, organizando mercados comunitarios. Es momento de reconocer estas prácticas desde su valor social, como actos políticos transformadores. Muchas de las participantes, hay que reconocer que el 70%, podría uno decir que son mujeres, son más las huerteras que los huerteros tienen una participación más secundaria o intermitente, pero las lideresas que más coordinan la huerta son, digamos, mujeres y mujeres adultas, ¿cierto? Quizá la última tendencia también ha venido ciertas parejas, hombre y mujer, esposo y esposa, que también es algo que también está surgiendo en las laderas. En esa medida, esa labor de cuidado que llevan las mujeres en el hogar es trasladada a la huerta y al territorio. Entonces, la huerta es vista como un espacio de cuidado personal, de cuidado del barrio y del cuidado de la familia. Sin embargo, esto no es muy valorado, esto simplemente se pasa como si fuese una tarea más, y esas labores de cuidado, de limpieza, por ejemplo, de los espacios, de garantizar la alimentación entre los convites o las jornadas de siembra o las jornadas de capacitación, todo recae en las mujeres, y quizá eso es un tema que ha estado invisibilizado no solamente en los procesos de huertas, sino en todos los procesos comunitarios, y que es bueno traerlo al debate, porque garantizar el cuidado de los procesos también implica que se debe garantizar el cuidado de las cuidadoras.
Las mujeres han cargado con la responsabilidad del cuidado, pero también han transformado esas cargas en espacios de organización política. Esa relación entre útero, entre la tierra o los cuerpos es supremamente estrecha, porque inclusive entender también que nuestro cuerpo, al ser un cuerpo, o sea, el cuerpo con útero, hablando específicamente que allí todas son mujeres adultas, es un cuerpo cíclico, muchas de ellas están todavía menstruando o están dejando de menstruar o también han pasado por procesos fuertes con su útero como cáncer de útero. Entonces, estos cuerpos, cuando hablamos de esos cuerpos cíclicos, nuestros cuerpos pues tienen una mayor adherencia al estrógeno, somos cuerpos con carga estrogénica más grande. Y esto hace que el factor socioambiental sea más fuerte en nuestros cuerpos que en un cuerpo masculinizado. Entonces, esa relación con la tierra es directa, porque si tiene químicos, le va a hacer daño más a un cuerpo que sea un cuerpo cíclico, a un cuerpo que no. A un cuerpo que no, probablemente también a una cantidad grande de metales pesados, lo que sea, le va a hacer daño, pero no tanto la adherencia como a esa carga estrogénica de nuestros cuerpos. Entonces hay una relación muy directa y que para mí es muy clara, digamos, como también en toda la sintomatología que puede ocasionar un dolor menstrual y lo que puede acontecer con la tierra o cómo la tierra ayuda precisamente desde las plantas medicinales a ese dolor menstrual. Pero son relaciones que necesariamente tú las comprendes cuando vas y ves qué es lo que está sucediendo en torno a todas esas relaciones entre lo no humano en una huerta, ¿cierto? Porque claro, podemos ponerles conceptos académicos y de pronto explicarlo un poco, pero el asunto ya vivencial hace que sea mucho más claro porque hablamos de ese tipo de relaciones. De hecho, Federici afirma que las mujeres han hecho del cuidado un terreno de disputa y creación. En cada olla comunitaria hay resistencia al orden patriarcal y capitalista. Tener huertas urbanas allí y también poder tener como toda esta fuerza colectiva entre las mujeres es un asunto súper potente, ¿cierto? Y es lo que llamamos en las agroecología emergentes esa respuesta como ante la ausencia ante también la tristeza de lo que ha sucedido en sus propias vidas, como esa forma de resiliencia que ellas también tienen, ¿cierto? Estas acciones son una forma de reconstruir el vínculo del humano con la naturaleza y de darle al cuidado su dimensión política, colectiva. Reconocer este papel no es romantizar el sacrificio, sino valorar la agencia de las mujeres y las comunidades, transformar las condiciones que hacen del cuidado una carga desigual. Entonces, el asunto es que en esto de la interlocución con el Estado y con las políticas es una cosa que depende también del que llegue y también del tema de la exigencia y que nosotros no, como organizaciones campesinas y civiles, tenemos tantas necesidades del otro que no hay los recursos suficientes para que alguien se ocupe de ese asunto del trabajo político. Y si vemos que es necesario que alguien esté, ¿cierto? Porque hemos visto que, y aquí en la organización un poco, como yo estoy encargada de eso, me dicen, para nosotros era mejor cuando no estábamos metidos en la incidencia política, porque cuando estábamos sin hacer tanta incidencia política, sino haciendo el trabajo real con la gente, avanzábamos, había propuestas, había proyectos, había recursos. Y entonces, ¿para qué hacemos incidencia política si la incidencia política no trae la plata para poder trabajar con la gente? Esto nos pone ante una reflexión. El cuidado debe ser compartido, socializado y asumido como una responsabilidad colectiva. Es que asumir el cuidado como un asunto colectivo es la única forma de construir una verdadera soberanía alimentaria. Si se quita el cuidado, se cae la sociedad. Inmediatamente se cae. Pero no hay una valoración del cuidado. Entonces, claro, las profesiones del cuidado son las más explotadas. Quienes hacemos temas de cuidado muchas veces no es tan valorado.
Quienes trabajan, por ejemplo, en una huerta desde el cuidado, es un trabajo que monetariamente nunca se va a regresar, porque es un trabajo realmente físicamente complejo. Entonces, pero como el cuidado es la base de todo, pues hay que insistir en el cuidado. Otra cosa es que socialmente no se tenga, digamos, como esa mirada tan importante al cuidado, ¿cierto? Y que históricamente se cuentan como muchas cosas, desde la maternidad, como cuando se dejó de considerar que era un trabajo, porque anteriormente había una bonificación del gobierno, entonces cuando quitan eso, no es un trabajo. Y todo lo que tiene que ver con cuidado, lo más complejo, es que en perspectiva de género recae en nuestros cuerpos, y cuando hablo de recae es porque se termina, digamos, como teniendo una carga en relación al cuidado donde no debería ser así. Entonces también la misma palabra cuidado para algunas personas puede ser ya algo como muy pesado, porque es como que a mí todo el tiempo me dijeron que tenía que cuidar y yo no quiero cuidar, o sea, estoy cansada de cuidar. Y para otras como que hemos querido darle un giro, decir, no, a ver, hablemos de un autocuidado, cuidado, relaciones en los cuidados, cuidado de los afectos, porque distanciarnos de esto es distanciarnos de lo que sostiene la sociedad. Entonces creo que hay que seguir insistiendo, y una de las formas de cuidado, como lo genera una huerta, es una forma de insistirlo, porque lo que sostiene socialmente todo. Siempre que estemos comiendo tenemos que pensar y qué porcentaje de responsabilidad yo estoy teniendo con esto que estoy comiendo. Un 0%. Es que yo me lo preparé, sí, pero ¿qué pasó para que llegara esto acá? ¿Cierto? Entonces, el tema de cuidado es mucho más amplio de lo que podemos pensar. Lo mismo con lo que usamos, o sea, a veces pensamos que va mucho desde nuestra autonomía, y a la hora de la verdad siempre estamos poniendo algún porcentaje muy mínimo a todo lo que realmente tenemos. Y eso que tenemos, lo que tenemos, porque tenemos unas garantías que otras personas no tienen, porque tenemos, o sea, el solo hecho de estar hablando, digamos, como todo este tema, desde todo un marco conceptual que se vaya a utilizar todo esto, desde una investigación, ya estamos hablando que tenemos, digamos, estamos un poco más beneficiadas que otras personas. Y entonces eso siempre nos tiene que cuestionar, y es cómo poder ayudar desde lo que cada una podemos a que estos temas que han sido de tanta fragilidad y que ahora a la hora de la verdad son los temas más fundamentales de la vida, deberían de ser más valorados, entre ellos el cuidado, que tiene muchas aristas, por eso lo mencionaba como desde varios puntos. ¿Y qué crees que pasaría si como sociedad lo tuviéramos en el centro? ¿Qué pasaría con el Estado, con la economía, con las familias? Yo creo que todo sería más equitativo. O sea, que no viéramos como esas brechas tan grandes a nivel social, esas violencias estructurales tan fuertes. Tendríamos sistemas de salud más integrales. Pienso que las mismas comunidades podrían ser más felices. O sea, como que el tema de la injusticia social hace que todo se vuelva una pirámide y se vuelva muy complejo, porque realmente no hay una equidad de los recursos, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que generaría cosas muy buenas, que lógicamente eso cuando lo transversalizamos en temas como el servicio, como la justicia, es que realmente muchas personas dejen de tener tanto que tienen, porque para poder distribuir, pues entonces tendríamos que hablar de esos puntos medios, ¿cierto?, de las personas. Ese es un sueño, una utopía necesaria. Que la vida sea el centro, lo que miras y al sembrar, que tu paso, que tu aliento vaya ligero sin dañar, que la vida sea el centro de tu forma de soñar, un país donde lo vivo es la ley, la libertad. Utopía. Pensar el cuidado en clave territorial es entender que no solo cuidamos personas, sino también los ecosistemas que nos sostienen.
Reconocer que el mundo es un sistema de relaciones que no es exclusivamente humano. La agroecología, desde una mirada, es una ética del cuidado. Reconoce que lo que comemos depende de cómo cuidamos a quienes producen y a los territorios que lo hacen posible. Retomando a las autoras que hemos mencionado en la serie, Raquel Gutiérrez nos habla de acción comunitaria, el cuidado como práctica compartida que permite la continuidad de la vida. Silvia Federici añade que en cada gesto, regar una planta, compartir una receta, sembrar una semilla, hay una afirmación de lo común frente al despojo neoliberal. Y por ejemplo, a mí me dicen, usted, tantos años que lleva en penca y usted no... No, yo no me canso. ¿Y es por qué no me canso? Porque trabajar con las comunidades es muy bonito. Y saber cómo la comunidad les llegan a uno y uno les llega a ellos es muy chévere, ¿cierto? Entonces, y yo siento que a mí, por ejemplo, las comunidades me quieren mucho. ¿Cierto? Y bueno, y eso para mí es muy satisfactorio saber que, pues, de que las comunidades, ya es que usted, por ejemplo, uno deja de... Usted que no ha vuelto, ¿por qué no ha vuelto? ¿Qué pasa? Y Segato subraya que cuidar también es preservar la memoria del territorio, mantener viva la relación entre cuerpo, tierra, comunidad. Si no hay relevo generacional, si los territorios se agotan o las mujeres se sobrecargan, no habrá soberanía alimentaria posible. Reconocer, redistribuir y colectivizar el trabajo de cuidado es una condición para sostener el futuro. Con este capítulo llegamos al final de nuestro recorrido. Comenzamos preguntándonos cómo el neoliberalismo convirtió los alimentos en mercancía y terminamos reconociendo que la vida se sostiene en el común, en el cuidado y en las prácticas colectivas. Nos dimos cuenta de que la esperanza por un mundo más justo con todos los seres sigue en marcha, en medio del crecimiento de la ciudad. Escuchamos las resistencias de campesinas, de huertas urbanas y de redes comunitarias que desde la agroecología y la organización social sostienen la vida frente a un sistema que la mercantiliza. Vimos que la alimentación está profundamente ligada al territorio y que resistir es cuidar. Cuidar la tierra, cuidar nuestros cuerpos, cuidar las memorias. La soberanía alimentaria no es solo un modelo agrícola, es una forma de vida. Este podcast es una invitación a reconocer que la alimentación no es un acto individual, sino un acto profundamente político, que en cada semilla, en cada plato y en cada gesto de cuidado se juega el futuro de nuestras comunidades y del planeta. Otros mundos no solo son posibles, ya se están cultivando. Esperamos que este tema les haya permitido cuestionarse, como lo hizo con nosotras, y que, a partir de las voces de quienes practican la soberanía alimentaria en Medellín, nos cuestionemos quién sostiene la vida cada vez que nos sentamos a comer. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro. Que las voces y las historias que compartimos sigan germinando en quienes nos escuchan. Hasta aquí llega este podcast, pero las semillas de la soberanía alimentaria seguirán creciendo en cada territorio.